lunes, feliz semana. Yo soy Daniela Gallard y estoy, como siempre, con mi queridísimo Moshe Javia, coach y terapeuta espiritual. ¿Cómo estás, Moshe? Yo, como siempre, con mi queridísima Danielísima, y con eso estamos contentos. Qué Con eso bueno, estamos- qué gusto que nos veamos otra vez aquí, que ahora Ujú. sí no tuvimos como interrupción entre las semanas, como la semana pasada, y que podemos continuar con el tema que dejamos pendiente. La semana pasada estábamos hablando, tuvimos como, es el tercer programa que tenemos en el que hablamos de estos procesos de la vida, ¿no? Correcto. Y la semana pasada nosotros teníamos como contemplado que eran 5 procesos y al final nos sorprendiste y nos dijiste que, oh sorpresa, hay un sexto. Entonces, bueno, para los que se unen por primera vez o no pudieron estar la semana pasada o pasada y en estos dos programas que les menciono, los pueden encontrar en la sección de videos en YouTube o en Facebook o en nuestro canal de YouTube que es Retos Femeninos TV. Ahí tienen los títulos y pueden encontrar estos. De todas formas, bueno, los que habíamos visto es el primer proceso que es conectar, cómo conectamos con nosotros mismos. El segundo que sería el propósito y los círculos de vida, ¿no? Correcto. Eh, que es cómo ser incondicionales con nuestra propia esencia. El Correcto. tercero era la experiencia y la conciencia humana, la Correcto. percepción y prejuicios y la objetividad con la que vemos Correcto. nuestra vida. Sí, El cuarto proceso es el presente, así qué es. pasa cuando realmente vivo el instante, ¿no? Es Cuando correcto. vivo en conciencia. Y el quinto que veíamos es la ley de la apreciación, ¿no? La Y, apreciación es correcto. ajá. Y nos quedamos en que el sexto tiene algo Es. que ver, que salió por ahí una pregunta, Sí, con las palabras, ¿no? Con los verbos, con correcto. sustantivos, con todo esto. Entonces, cuéntanos un Ok. poco de este Eh, proceso. ok, hay una cosa importante en todo esto y es eh, los últimos, o sea, los primeros tres procesos son procesos de conexión, finalmente, de percepción, de punto de vista, de objetividad, de alineación. Hasta ahí yo creo que es claro, ¿no? Los últimos tres procesos, es decir, el presente, la ley de la apreciación y lo que vamos a hablar hoy, es cómo acciona el universo. Y tal cual dijimos la semana pasada, el tema de accionar el universo es un tema un poco complejo, pero el tema de accionar el universo en realidad es porque me alineo con mi propia esencia que es el universo. Es decir, el todo ahí afuera es el todo aquí adentro, como fuera adentro, dice el Kybalion. Más importante es en mi conciencia, ese fuera no existe si ese dentro no existe. Y ese dentro no existe si ese fuera no existe. Entonces, ¿cómo acciona el universo finalmente? Cuando a través de mi concienciación del presente y constantemente utilizando o bien ser parte de la ley de la apreciación, que es Ujú, donde está la objetividad absoluta, a partir de ahí yo simplemente sintonizo la frecuencia de ese universo, del universo. Ahora, la frecuencia del universo, la frecuencia del movimiento energético del movimiento, es solamente creación. Entonces, cuando me sintonizo a esa particular frecuencia, que es la frecuencia más veloz que puede existir, entonces no solamente me convierto, más bien, no solamente me conciencio, estoy en sapiencia que soy creador, sino me convierto en la creación. ujú, Entonces, soy creador, soy creado y soy creación, ujú, precisamente porque lo estoy accionando. Ahora, ujú. la acción finalmente tiene que ver con la palabra. Tú sabes que por ahí dicen, algunas religiones dice, todo era verbo, pero Ujú, verbo es muy curioso porque verbo finalmente es acción, ¿no? Cuando verbalizas, accionas. ujú, Entonces, yo no puedo accionar el universo si no acciono, si no lo acciono también con la palabra. Y entonces, aquí lo que vamos a hacer es, vamos, digamos que sí, um, vamos a tratar de trabajar a través de los verbos y no a través de los sustantivos. ok. Cabe mencionar que eh, la,
la secuencia, si es que lo podemos llamar así, de poner un sustantivo a algo, finalmente, queramos o no queramos, tiene que ver con la etiqueta. O sea, yo digo que tú eres una mujer y mi mente me va a decir porque eres una Ujú, mujer, tú lo vas a escuchar y tú también vas a decir porque eres una mujer. ujú, Pero si yo te digo solamente Daniela, significa absolutamente nada, ujú. ¿no? Ahora, si yo te digo que en vez de Daniela, y lo vimos la semana pasada, al último ya, si yo te digo que en vez de Daniela tú estás danieleando, que lo vimos muy en breve la semana pasada, hace cambio por completo porque habla del hecho de que tú eres única. Solamente Daniela puede danielear y solamente Moshe puede moshear. Sí, Y solamente y no hay prejuicios, ¿no? es correcto. Ujú, Entonces, eh, a ver, me voy a meter así muy rudo ujú, al tema, ¿no? ujú, Vamos a ver. Eh, digamos que en esa secuencia, en esa última secuencia, ujú, de expansión de conciencia mediante la conexión interior, me conecto también, forzosamente, con, o sea, la conexión más fuerte que estamos teniendo es ujú, precisamente porque me conecto con el interior. Esencia, me conecto con la materia de lo cual la esencia viene. Entonces también ujú, me conecto con el exterior. Entonces, lo que estamos haciendo de alguna u otra manera es, estamos proveyendo una mayor claridad, ¿no? De qué pasa con esa frecuencia de la creación y de qué manera lo vamos a trabajar, de qué manera lo vamos a llevar a cabo. ujú, Entonces, les voy a leer, voy a ver qué tantito la mirada, y voy a leer, digamos, eh, qué significa nuestra perspectiva en relación a esa frecuencia. ujú, ¿Correcto? Es parte de un taller y lo quiero tener muy claro, ¿no? Entonces, la sintonización con cualquier frecuencia ujú, activa un microuniverso, encauzando y creando, ujú, encauzando el microuniverso y creando ese microuniverso, ¿correcto? O sea, expansión. La segunda premisa es la sintonización a la frecuencia de la creación es igual a reconocernos, cuando tú lo haces, cuando yo lo hago, nos reconocemos como creadores. Y eso está muy fuerte, ujú. ¿no? La tercera es la conciencia que adquirimos al sintonizarnos a esa frecuencia es la conciencia de un creador. Entonces, ¿qué hace un creador? Un creador solamente crea. Ujú, Ya me refiero a senador, un creador no dice a ver qué creo, simplemente crea. ujú, Entonces, el concepto, ¿no? De esta perspectiva es creador que crea creación, ¿no? El creador que es creado y que está metidísimo, o sea, pues es parte del proceso de la creación. ¿Ah? El concepto ahora, el concepto debe quedar mucho más claro. ¿Ah? Y con ello queda claro que todo es acción porque me sé creador. Al saberme creador no me puedo quedar así sentado y decir, bueno, pues que se crea, porque no se crea externo, se crea interno. ujú, Y entonces en ese momento, mi microuniverso está dentro de mí que aplica. O sea, no te acuerdas, la semana pasada hablamos de que todo lo que es, todo lo que acción, todo lo que es afuera se acciona desde adentro. ujú, El macro se accionó porque había un micro, ujú, ¿no? ujú, Pero entonces, una vez que yo me sé creador, a través de la palabra, y ahorita vamos a ampliar esa parte, entonces me sé también que acciono el macro, porque ujú, acciono el micro. El ujú, macro es el resultado ujú. del micro, el micro es la causa, el macro es el efecto. O sea, puede ser que igual estamos como, pues sí, sí, o sea, si todo el tiempo estás creando,
cuando tienes estas cosas que sientes que no te está yendo muy bien o que todo está como muy negro o muy negativo o lo que sea, es porque igual tú lo estás creando. Ah, no, 100%. Y tiene que ver con tu atención, realmente, ¿no? Ujú, Y lo vamos a llevar a un nivel un poco más grande, porque ahora que tenemos, lo voy a hablar en cuerpo presente ujú, uno, y perdón ujú, por ello, ¿no? Y vamos a ver. Entonces, ahora que yo tengo la conciencia de ser creador, con ujú, esa conciencia me acerco más a fuente, que es la ujú, materia, ujú, ¿no? Y entonces, ya estoy yo, conforme más me acerco porque me lo sé, ya estoy en esa frecuencia. Claro que la mente ahí no juega, ujú, es una sapiencia que está aquí, voy a bajar un poquito, aquí, en esta parte, ¿no? Digamos que en el cerebro del corazón, como que le dice, ¿no? Entonces, conforme Amo más sus me acerco, cerebros. sí, Siempre que lo tocamos ajá, me se fascina. expande. Ujú, Entonces, conforme más me acerco a esa frecuencia, o más me acerco, digamos, a la frecuencia, ¿no? De fuente, como concepto solamente, ¿ah? Más claro queda que fuente no es una entidad, sino es ujú, un proceso. ujú, Llevándole a un término lingüístico mucho más sencillo ujú, para la gente que está con nosotros, por primera vez sobre todo, es que Dios no es una ente, no es un ente, no es una entidad. Dios es un proceso. ujú, Por ende, Dios es un verbo, por pura lógica también. Ahora, ujú, si cualquier proceso es acción, ¿ah? La pregunta es, ¿cómo expreso esa acción? Porque debe haber una... Entonces, más que una expresión física, ¿de ujú, qué manera expresamos tú y yo, todos, ¿ah? Esa acción? Y la respuesta es muy sencilla, verbalizamos, quieras o no quieras. ujú, O sea, la acción de comer es verbalizada, ¿ah? Por necesito comer, o quiero comer, o tengo hambre. Si no ujú, lo dices a ti, o sea, te lo dice a ti, no estoy hablando de expresarlo a medio mundo, de todo ujú, esto, yo estoy hablando ujú, de lo que yo me digo a mí mismo. Entonces, ujú, a través de los verbos, que finalmente son palabras, ujú, mantengo el respeto a la naturaleza de la palabra, ¿ah? ujú. eh, iniciando cualquier acción en verbo. La acción como concepto es solamente un sustantivo. Cuando yo convierto, es un proceso, es un concepto bien Sí, sí, sí. profundo. ¿No? Ujú, Cuando yo transformo, hemos hablado de transformación, cuando yo transformo o cuando percibo cualquier acción como palabra, convierto la acción, no como sustantivo, sino como un verbo. Me vas cambiando. Entonces, la acción ya es una acción, ya no es una acción, sino ujú. es accionar. Entonces, el accionado es activo dentro de una acción. Y ahí no hay separación. Ok, danos un ejemplo más específico. Pues nuevamente, eh, o sea, a ver, nuevamente Daniela, te voy a Ujú, tomar a ti como el ejemplo, ujú, ¿no? ¿Qué hace Daniela? No qué es Daniela, sino qué hace Daniela. ¿Cuál es la ujú, acción que Daniela toma ujú, cuando yo pienso en Daniela? Entonces, el amor que es una acción, ujú, el amor no es un sustantivo, es una acción, ¿no? ujú, Amando, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy pensando Daniela Gallard, yo lo que estoy pensando es amor que está en movimiento. ujú, No porque amo o no amo a Daniela, sino es lo que es Daniela. ujú, No sé si, eh, te voy a dar otro ejemplo. A ver, ujú. el nombre Moshe en Ajá. hebreo significa el que saca del agua. En Ujú, presente, alguien que está sacando a algo o a alguien del agua, ujú, ¿no? Ok. Cuando tú dices Moshe, estás pensando Moshe, lentes, pelo largo, evidentemente guapo, esto ya lo hemos hablado aquí muchas veces, ujú, porque así me veo yo, no ujú, necesariamente lo ves tú, ¿no? Pero cuando tú estás pensando en Mosheando,
independientemente del nombre y lo que significa el nombre, Ujú, ¿ah? Lo que estás pensando automáticamente, ¿en qué manera Moshe está accionando en mi vida? ujú, ¿Cuál es la acción de mi vida? No lo que ujú, me da o no me da. Lo que me da o no me da es punto aparte. ujú, Me sirve café o no es punto aparte. Si me da agua o no es punto aparte. Sino cuál es su acción en su vida. ujú, Perdóname, en tu vida. ujú, ¿No? Y entonces, si fuera en inglés, yo diría Mosheing o Danieling, ujú, ing, ujú. ¿no? En español es un poquito más, digamos que eh, es un poquito más complejo por la estructura del idioma. Ujú, Ajá. Y si lo vemos como, o más bien, si lo vemos desde el presente, ujú. ¿ah? En vez de decir estoy en presente, lo que digo, y ese es el ejemplo quizás que va a servir más, estoy siendo presente. Siendo es una acción. Ujú. Presenciando es una acción. Entonces, le voy a empezar a meter redundancias lingüísticas, que es estoy um, siendo presenciando. La gente va a decir, gramáticamente es incorrecto. We don't Ujú. give a shit. O sea, por ahí no es. Es Ajá, solamente entender, solamente tener claridad del concepto. ok. ¿Sí? Entonces, si estoy presenciando, siendo presenciando, ajá, la conexión, esa absoluta frecuencia que comparto con fuente, es decir, mi sintonización a mi a fuente no es transitorio, no es una transición, no es Ujú. transitivo, es un algo que empieza y durará el tiempo que yo sigue consciente de que es una acción. O sea, este proceso es como el hilito que une a los otros cinco, o sea, como el que Es correcto, los acaba de es correcto, amarrar bien. es correcto, es correcto. De nada me sirve estar consciente y presente y no juzgar y bla, 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 Ujú, si no tengo la capacidad de convertir todo esto, y cambio la palabra convertir quizás, sino de percibir que todo es acción, ujú. que nada, y creo, me parece que te lo dije la semana pasada o antes, ¿no? Nada descansa, todo vibra sin excepción, Ujú, ujú, todo el tiempo. ujú, Si todo vibra sin excepción todo el tiempo, somos acciones. No ujú, existe una sola célula en nuestro cuerpo de las 50, 60, 70 trillones de células que no está en acción constante. Por ujú, más que veamos ujú, que no hace nada, estoy viendo las células de mi piel. No, es que ujú, esta ya murió. Sí, pero dio a luz antes de morir a otra. Y ujú, esta que ya murió no cuenta. La que cuenta es aquella que está a punto de dar luz a otra. O sea, ujú, la famosa mitosis. ujú, ujú, Entonces, si estoy es más, en este momento tú y yo estamos en comunicación, ujú, ¿correcto? Sustantivo, comunicación. Pero finalmente estamos comunicando, ambos estamos en acción, ¿no? O sea, si ujú, yo estoy hablando y tú me pones atención, ujú, estás atencionando. Y cuando tú hablas, yo te pongo atención, yo estoy ujú, atencionando y tú estás accionando desde otra perspectiva, pero ambos estamos constantemente en un proceso de comunicación y, o sea, comunicando, ajá, dialogando, ujú, accionando desde una ujú, palabra que crea una claridad. Y cuando lo hacemos, estamos soltando por completo experiencias, estamos soltando completamente juicios, estamos presentes en absoluto. ¿Ah? Y apreciando la presencia de uno del otro en nuestra vida y obviamente de toda la gente que nos están viendo. ¿Y qué sucede, por ejemplo, como que me surgen preguntas, ¿no? Espérame, antes de la Sí, pregunta, creo, sí, sí, creo que sí. es, voy a seguir solamente el ejemplo de la comunicación. Ajá. Ok, en el momento que yo hablo y tú escuchas, soy verbo, tú eres verbo. Ujú, Yo estoy hablando, acción. ujú, Tú estás escuchando, acción. ujú, Pasiva, activa es lo de menos. Ok, ujú, pero existe un vaivén. ¿Sí? Ese es lo que crea un diálogo. Okay. ujú, Mi relación con fuente uh, es precisamente igual.
Fuente es verbo, yo soy verbo. Ninguno de los dos, ni fuente ni yo, universo y yo, podemos estar en quietud absoluta. Ujú. Y por eso refuta justamente eso, cuando la gente me hablan de me voy a meditar y voy a poner todo en silencio y demás, no funciona. Ujú. No funciona porque todo es movimiento todo el tiempo. Digo, lo estamos hablando. Entonces, por su propia naturaleza, el universo nunca deja de expandir, todo el tiempo expande. Entonces, por su propia naturaleza, el universo es acción, por ende no puede ser sustantivo. Entonces, el universo está universando, fuente Ok. está fuenteando. ¿Ya me captaste? Sí, 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 lo capto. O sea, Ahora creo que sí, está, ahora sí. No, está fuerte. sí, o sea, como que de repente y justo igual para la gente que nos está viendo y eso, ya sabes que yo soy mucho como de ejemplos y de que quede como muy claro y amarrado con estos Ok, ejemplos. Ahorita ok. mientras estabas hablando, me surgen dos dudas, ¿no? Que Okay. tienen que ver igual con los otros procesos. Ujú. Entonces, ¿qué sucede si, por ejemplo, yo no tengo esta conciencia de que soy, por ejemplo, creador, que yo estoy creando todo el tiempo, ¿no? Entonces, si yo no tengo esa conciencia, pues igual se me va hacia un lado en donde estoy creando lo que no deseo, ¿no? Y, Entonces, vienes a un taller, ¿no? ok, No, pues ya saben la respuesta. no, pero entonces me voy otra vez al primer proceso. Ujú, Mi papel en la conexión, ujú. ajá, y no solamente mi papel, sino mi papel y mi conexión en y con la creación. ¿Me cachas? Sí, 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 o sea, tienes que volver, porque justo lo pensaba, o sea, como en este tema de conciencia o con el Ah, tema de experiencias pasadas, ¿no? O sea, que tú me dices, por ejemplo, estamos platicando, estamos siendo verbo los dos, ujú. pero ¿qué pasa si en ese ser verbo y en esta conversación yo jalo mis experiencias para tener esa conversación? Pues yo preguntaría una sola cosa, Ujú, que es, o más bien, dos. Primero, es más, olvida de las preguntas. Supongo ujú, que estás jalando las experiencias como un punto de referencia. ujú, Ok. ujú. La pregunta es si estamos involucrando con el punto de referencia. Si no estás involucrando con el punto de referencia, no estás realmente en sintonización con aquella creación. Y entonces estás objetivamente en esto. Es un punto, solamente lo ves y sigues. Sí, Sí, estoy como, sí, sí, sí. Em, las cejas. ¿Y qué pasa? O sea, ya te voy a ir haciendo como todas estas preguntas, ¿no? Porque siento que muchas veces, como que estas experiencias, sí hay momentos en donde las vemos como referencia, ¿no? O como están acá atrás y simplemente las traigo para este fin y ya está. Pero ¿qué pasa cuando alguna de esas experiencias no voy a usar este término que lo hemos hablado aquí, pero simplemente por entenderlo, no sueltas esa experiencia? Si no sueltas la experiencia es porque estás apegado a una emoción relativa a esa experiencia. Ujú. Si es algo positivo, pues by all means, o sea, quédate ahí. Sí, pero normalmente creo que no es positivo. No, realmente es lo peor de lo, bueno, no lo peor, pero bastante, relativamente negativo. Y mi Ujú, pregunta es, y es la pregunta que te iba a hacer antes, pero te la hago ahora porque viene mucho más al caso, que ujú, es, ¿en qué te sirve? Es la pregunta, ¿en qué te sirve? ujú, ujú, ¿Qué te parece dejar de ver por un instante, por lo menos, esa experiencia y entrar en la conciencia que como creador, ujú, eres creador, por ende estás creando, ujú, por ende eres parte del proceso de la creación, ujú, proceso, verbo. Y entonces lo voy a cambiar y voy a decir, estás creacioniendo.
¿Qué pasa si ves, Ujú. qué es lo... Yo te preguntaría lo siguiente, a ver, Daniela, en buen plan, ¿qué es lo que quieres crear para ti en este instante? Y la respuesta siempre va a ser felicidad, alegría, abundancia, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, Ujú. ¿a qué experiencia te sirve para crear todo eso? Bueno, sí, porque entonces tengo la referencia del pasado, cuando yo estaba triste, y como no quiero estar triste, ¿no? Entonces yo te preguntaría, ¿en dónde está tu punto de enfoque? La respuesta de mi punto de enfoque está en aquella experiencia que me hizo triste. Y entonces, ¿cuál es la emoción? Pues la emoción es una de tristeza. ¿A qué estás sintonizando en este momento? Pues a una emoción de tristeza que no quieres por el estado de tu enfoque. Entonces, ¿qué es lo que está creando? Una emoción de tristeza. Ujú. Digo, mira, voy a agregar algo para que te estuven un poquito más las cejas, ¿no? Ajá. A ver, sin excepción, sin excepción. Hablando de naturalezas, hablando de la naturaleza, estudios sobre Ujú. naturalezas, ¿no? Sin excepción. Todo lo que nos rodea, nuevamente, sin excepción, el universo, ¿no? Está en una relación dinámica con todo lo demás, Ujú. sin excepción, y esto pasa también con nosotros. Todo está en relación dinámica. ¿Qué significa relación dinámica? Tú ves la tierra donde está un árbol y tú no ves el árbol crecer porque crece lento, y Ujú. Ujú. automáticamente lo que decimos es, híjole, pues es estático, pero vienes un año después y mide en vez Y de lo 5 notas. metros, mide Ujú. 20, ya no es Ujú. dinámico. Okay. La tierra cambia también porque entró el agua que bajó del cielo, acción, Ujú. ¿no? Ujú. Nutrió de una, nutrió se dice, dio nutrición, Ujú. ¿no? Okay. De una u otra manera a la tierra. En la tierra hay todo tipo de animalitos que nadie, o sea, no lo vemos, están muy pequeños, que se convierten poco a poco en la nutrición del árbol. O sea, todo está en una dinámica, Ujú. sin Ujú. excepción. ¿Qué pasa si yo me conecto? Ajá, cambio. ¿Qué pasa si yo me sintonizo a la frecuencia de esta dinámica? Nada más. Y yo te pregunto, aquella emoción que tú sentiste o aquella experiencia que tú tuviste hace 1, 2, 5, 20, 50 años, bueno, no en Ujú. tu caso 50, pero Ujú. aquella experiencia que hemos tenido en el pasado, ¿sigue activa Ujú. o ya dejó de ser activa? Si dejó de ser activa, ya no es una acción, ya no existe una relatividad del presente a ello. Puede ser que el presente sea el resultado de aquella actividad, de aquella emoción, de aquella experiencia. Más el presente, ese resultado o bien esa relatividad es completamente independiente de ese que fue antes. O sea, como esas experiencias serían, ¿no? Usando tu ejemplo, sería la lluvia que nos está nutriendo Uh para -huh. ese crecimiento Uh y es -huh. parte de simplemente, Pues ¿no? sí, Pero no regresas a o sea, esa no lluvia como para ver si te achicas o creces más otra vez es correcto. o qué, ¿no? Porque El, simplemente ya te dio lo que tenía que darte. es correcto. Entonces, ¿qué está haciendo el árbol en esta lluvia? Ujú. Absolutamente nada. El árbol está arboleando. Nada más. Ujú. Eh, la mamá está mamiando, Ujú. mientras que la hija está higiando. O sea, todo es un proceso. Ujú. Y todo es un proceso, curiosamente. Mira, el papá no puede papear, no puede estar papeando si no Ujú. tiene el hijo que está higiendo. Ujú. Es Ujú. imposible. Entonces, el proceso es una retroalimentación de movimiento constante, transformación constante. Ujú. Y cuando lo vemos desde la perspectiva, de la palabra, ¿no? Es más, vamos, para la gente que para ellos el supremo es Dios, pero como concepto solamente, ¿no? Okay. No pueden tener una relación de Dios si no entienden o bien si no tienen claro que Dios debe de estar dioseando todo el tiempo. Ujú. Sin, sin, esa, sin ese proceso, sin ese movimiento constante, Ujú. no existe una relación. Ujú. ¿Sí? Por eso cuando dicen Dios no quiso, Dios quiere, querrá en el futuro, es Ujú. como, espérame,
¿Y qué está sucediendo con Dios en ese presente? Ujú, Dios está conectando a la frecuencia de Dios diosiando. Eh, Te estoy dando ejemplo, porque, ujú. ¿no? Eh, Existe algo muy cañón. Mira, hace unos, creo que un mes y medio, hablamos de una intimidad, ¿te acuerdas? Hablamos de la Sí. intimidad. Y lo que nos transforma es descubrir la intimidad de la vibración, del verbo, Ujú, entre seres, entre dos seres o 50 millones de seres. ujú. Es lo que nos da, es lo que nos lleva a una transformación absolutamente distinta. Hello, Azula. Ya llegó Perdón, Azula, ¿eh? perdón. Me tiro todo. Azula necesita un poquito de amor. Azula lo que está diciendo, a ver, cuata. O sea, aquí estoy, ¿no? Ajá. ¿No? Estoy perreando, estoy No, te azuleando, juro, ve. Perdón. porque se conectó con tu frecuencia. Está muy cañón eso. Ah, a ver, ya. Em, Entonces, entonces, Ujú. yo voy a seguir hablando. Sí, por favor. Esa intimidad, ¿no? O sea, la intimidad que ese proceso provee, el proceso de sintonización Ujú, absoluta, mediante un constante verbalización de las cosas, o sea, verbo, ¿no? ujú, Ajá. Puede suceder por sí sola. A la gente que estamos acostumbrados a todo el tiempo estar en una habitación absoluta, simplemente sucede, ujú, simplemente se encuentra. ujú. Pero la gente que no está acostumbrada a meditar o no sabe, no dicen que no sabe, porque es una sapiencia innata, pero bueno, ¿no? Lo pueden encontrar a través de una intención Ujú, absoluta, intención muy intensa. ujú, Digamos que la intención o la intensa intención es precisamente encontrar la sintonización. Y entonces, si yo estoy en proceso muy intenso de una intención, o bien intencionando ujú. ah, a estar en un encuentro, encontrar esa sintonización, sintonizando, ah, entonces mis anhelos, todo lo que yo disparo como anhelos constantes, Ujú. nacen en esa acción. El resultado, es decir, la sintonización eventualmente, todo el tema emocional, todo el tema de las emociones, etcétera, 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 de pronto me llevan a crear cosas que son sintonizadas a eso solamente. Tengo una duda. ¿Esto tiene que ver con el tema de flechas? Sí, claro, el anhelo es la flecha. Cuéntanos Bien, un poco de esto, porque tuvimos un programa, creo que hace como un año, sí, sobre flechas. que hablábamos un poquito de esto. Entonces, para la gente que es nueva, cuéntanos, porque creo que ahí se empieza como justo a amarrar todo. Claro, pues ahí estamos, empezamos, digamos que iba a decir a cerrar un círculo, pero más bien Ujú, abrir un horizonte, ujú, ujú, ¿no? Entonces, todo el tiempo estamos anhelando cosas, estamos mandando ujú, fechas de anhelo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Aquí el tema es que la flecha de anhelo, deseo, si es que lo podemos ujú, decir así, nace en nuestro enfoque emocional. ujú, Aquí viene la pregunta si el enfoque emocional es consciente o es inconsciente. Si el enfoque emocional es inconsciente, veo el árbol, veo que le cayeron dos hojas, no me doy cuenta que por esa caída de hojas estoy triste y ahora mi anhelo es de la frecuencia de la tristeza. ujú. Pero si veo el árbol, si observo el árbol y capto que esas dos hojas que se cayeron, realmente van a dar espacio a dos hojas más, o a tres, o a cuatro, o a cinco, la frecuencia es una frecuencia de felicidad, alegría, felicidad, creación, nacimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los deseos que mando, que nacen en esa frecuencia, son deseos relativos o anhelos relativos a esa frecuencia solamente. Por ende, esa flecha de ese anhelo va en una frecuencia, digamos, más expansiva, no menos, no más contraída. O sea, por ejemplo, y se me puso la piel chinita, es que me gusta mucho esto de Sí, decir la sí. imagen de se caen dos hojas y en lugar de estar triste porque se cayeron dos hojas, poderle dar ese enfoque de, oye, hay espacio para que crezcan, pues a lo mejor no dos, sino tres, ¿no? O Pero sea, es que si doy enfoque al espacio,
Perdón, estoy sirviendo mi agua de, mi agua de, Con mi agua romerito. de romerito, Romero. sí. Ujú, Si doy enfoque al espacio, tengo que tener mucho cuidado, tengo que estar muy consciente que me puedo llevar a la vacuidad, que el espacio, mi enfoque en el espacio, me puedo llevar a la vacuidad. Vacuidad es ausencia, ausencia de materia. Si yo veo la vacuidad, pero como ausencia de ujú. materia y no como abundancia de oportunidad, recuerda, oportunidad, la observación de un puerto, Ujú. entonces, híjole, me puedo caer. No, y te puede llevar a Una secuencia bien cañona. y a una expectativa muy fuerte, ¿no? O sea, como muy grande, porque estás Es esperando, o correcto. sea, como decir, bueno, pues me voy a enfocar en esto porque va a llegar más, ¿no? Van a salir 3 hojas o 4, las Es que sean, correcto. y tienes la expectativa. Y puede ser que se cayeron 2 hojas y no vuelva a crecer nada ahí. Nada. No, si no nace es porque el árbol que se está arboleando Ujú, no ve ninguna necesidad de que ahí crezcan las hojas. ujú. Pero, a ver, tengo una pregunta que surge de Sí, esto. O sea, las flechas las estamos mandando constantemente, todo el ¿no? tiempo. ¿En En conciencia o en inconsciencia? ajá. Okay. Entonces, creo que o sea, vamos a hablar como esta parte a lo mejor más inconsciente, ¿no? O sea, cuando yo tiro esas flechas inconscientemente. Okay. Cambia muchísimo, entonces, si de la misma situación Uh-huh. el enfoque que yo he tenido es uno o es otro. O sea, Cien por ciento. si la flecha que yo estoy lanzando es desde la tristeza, el resultado va a ser distinto que la flecha que yo lanzo desde esa esperanza, por ejemplo. Es, o sea, te voy a Ujú, completar nomás solamente eso y luego sigues con la pregunta. Es, si yo estoy triste porque estoy triste o estoy feliz porque puedo estar triste. Es lo que determina la flecha. ujú, Abrazo la tristeza y estoy feliz porque tengo la capacidad de abrazar la tristeza. La flecha que estoy enviando ah, tiene como base frecuencia de felicidad, frecuencia mayor, frecuencia más ujú, rápida. ujú, Entonces la tristeza no está siendo propagada, no está siendo creada. ¿Me cachas? ujú, Pero si ujú, estoy abrazando la tristeza desde la propia tristeza, la flecha es la frecuencia limitante de la tristeza. Nada más era, ujú, ujú, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ujú. pregunta? No, ahí está. O sea, era simplemente eso, el resultado que hay en una cosa u otra, dependiendo desde dónde lo estás anhelando tú, Es ¿no? correcto. Pero el enfoque, entonces, si yo estoy llevando a cabo el primer proceso, conexión, Ujú, ujú, mi papel en la conexión, mi papel en la creación, etcétera, etcétera. Si solamente estoy llevando esto a cabo, ujú, conectando constantemente, ujú, estoy consciente constantemente. ujú, Dame un punto de falla en ese instante en tu cuerpo, ninguno. Todo está funcionando a la perfección. ujú, Es que me duele ujú, aquí, bueno, luego se te va a quitar. Dame un punto de falla. El dolor no es una falla, pero el dolor es una inflamación, finalmente, y viene y luego se va, proceso. ujú, No, no existe una falla. Si no existe una falla, ¿no? De que me ocupo de qué? Me ocupo de lo que no tengo. Es externo. Mira, voy a leer algo ujú, eh, que creo que igual y, igual y aclara. ujú, Vamos a ver, que es parte del taller, pero para mí es una parte muy modular. Lo que dice es el anhelo de estar conectado con fuente diagonal Dios, ¿no? Es el ujú, mismo anhelo de ser esta misma sintonización. Lo repito, ujú, el anhelo de estar conectado con fuente es el mismo anhelo de ser esa sintonización, no de ser ujú, fuente todavía, solamente yo soy sintonización al sintonizarme. ¿Vamos ujú, bien? Ok. Ese me lleva a saber, sapiencia, y a ujú, experimentar la sintonización a la frecuencia de la creación, ujú, ajá, como una relación o bien un proceso que nunca termina, interminable. ujú. Entonces, así me sé fuente.
y lo voy a hacer un poco más rudo, Ujú, así me sé Dios. ujú, En otras palabras, todos los anhelos que van a salir desde allá, desde esa sintonización, ujú, son anhelos que solamente pueden hacer en esa frecuencia. Y en esa frecuencia no pueden hacer por pura lógica, por lo menos un anhelo de malestar. ujú, Si no pueden hacer un anhelo de malestar, solamente pueden hacer un anhelo de equilibrio, de alineación. ujú, Y en alineación solamente hay bienestar. ujú, Mas no lo hago para que nazca un anhelo de bienestar o malestar. ujú. Lo hago porque al sintonizarme, al saberme parte de esa sintonización, sabré parte de esa frecuencia. Y al saber parte de esa frecuencia, me sé fuente. ¿Qué pasa cuando haces esto para, ¿no? O sea, esta onda de, o sea, lo voy a hacer para sentirme así. Puede ser que al principio sea como una forma a lo mejor como de entrenarte a poder entrar en estos procesos de una manera pues mucho más orgánica. El problema con lo estoy haciendo para sentirme así, en el para Ujú, existe el por, ujú, quieras o no quieras. ujú, Entonces, lo voy a hacer para sentirme así porque no me siento así. ujú, Entonces, yo te platico, oye, fíjate que yo voy a hacer lo que dice este cuate, ujú, ¿no? El loco de Moshe, ajá. ¿no? Para sentirme bien. Tú me vas a preguntar, oye, ¿por qué te quieres sentir bien? ¿Cuál es la respuesta? ¿Porque puedo o porque no me siento bien? Por lo general es porque no me Porque siento no me bien. siento bien, ajá. Y aquí entonces, ¿en dónde está en ese momento tu punto de enfoque? Sí, en la carencia de... Ujú. Es, es tan lógico todo esto que digo. No, estoy prendiendo la luz porque vienen como nubes por ahí. Sí, Es tan, está así. es Ujú. tan lógico y es tan sencillo. En Sí, la lo que cuestión que pasa es que, tengo, o sea, ¿mande? nuestra mente está como programada para irse hacia el otro lado, siempre en la Claro, parte de carencia. claro. Y entonces, fíjate, cuando hablamos de todo esto, cuando hablamos Ujú, de ser esa sintonización en proceso, de ser fuente en proceso, ¿sí? ujú, Entonces, el resultado directo de esa sapiencia, ujú, ajá, es una sabiduría. ujú. Tengo mucho cuidado con esa palabra, mucho cuidado. Pero quizá más que sabiduría es una claridad. Y esa claridad es muy difícil de explicar, Ujú, es ujú, muy difícil de comunicar. Entonces, ¿qué hago con esa claridad? Simplemente ¿cómo se dice en español? Lo irradio, sí. lo, Ujú. and that's Sí, it. lo estás irradiando todo el... Es Ujú, correcto. And that's it. Y les voy a dar, a ver, les voy a dar un par de, es más, les voy a dar un ejercicio físico, ujú, cuando pueda, ¿no? Ok. El ejercicio del espejo lo hemos hablado aquí, ¿no? Ok. ujú, En el espejo, ujú, ok. En vez de verte en el espejo, ajá, ahora vamos a ir al otro lado. Ya que todos los centros comerciales están abriendo o ujú, están abiertos, ujú, date la vuelta en la ciudad que estés a cualquier centro comercial y sintonízate en ese centro comercial. Estás en el pasillo, donde está toda ujú, la masa de gente caminando y comprando y haciendo y fumando. Okay. Sintonízate, ¿no? O sea, conéctate con la sintonización, conviértete en esa sintonización ujú, y mantente ahí parado, ¿no? Y puede ser con la mirada abajo, la mirada al lado, no tiene importancia, ¿no? Okay. Cuando ya estás otra vez con la mirada de frente, nivelada, y abres o sea, los párpados estaban abiertos todo el tiempo, pero abres los ojos ahora, ujú, ¿no? Te vas a dar cuenta que estás viendo, no es una vista como te ves o me ves, es más allá. ujú, Estás percibiendo, ajá,
la energía de todos los demás. Y ves gente, seres, lo que voy a decir es muy fuerte. Y mucha gente a lo mejor se van y otros dicen, ay, cuate, no, pero bueno. Lo que ves son seres que caminan en capullos energéticos. Pero como tú estás incondicionalmente conectada, estás siendo esa sintonización, lo que va a suceder es que la gente que no está, esos seres en un capullo que no está en esa sintonización, se van a apartar. Porque se rechaza. Y la gente que sí está en esa sintonización, y van a ver algunos, no sé cuántos, algunas personas, ¿sí? Se van a acercar. Algunos de ellos de pronto te van a sonreír. Hombre, mujer, no importa. Algunos te van a sonreír. Otros te van a saludar. ¿No? Otra más, de una u otra manera, sin ningún afán sexual, hasta te van a guiñar, como que te van a decir, ahí estamos. Sí, te lees, te lees. Yo me acuerdo, y yo creo que lo he compartido aquí, bueno, no es como nada guau, pero me acuerdo que cuando yo conocí a Moshe, y como que empecé con esta búsqueda, porque yo sentía que a mí me faltaba algo, ¿no? Como que de repente dije, órale, o sea, no estoy tan conectada a lo mejor como conmigo, no estoy cachándome, ¿no? No estoy siendo tan consciente. Y cuando conocí a Moshe, para empezar como ese caminito, lo primero que me dijo es, prepárate porque se va a ir mucha gente de tu vida. O tú te vas a ir de la vida de ellos, ¿no? O sea, simplemente. Claro, tú sigues. Ajá, y Y sí, ellos están donde están. y sí pasa. Y llega un momento que, o sea, y lo ves y es como, pues, qué bueno, ¿no? O sea, porque como estoy yo ahorita, estas personas no están aportando nada a mi... Al contrario, sientes un poco, pues, ese, lo que dices, como este repele de decir, pues, no. Sí. Y mira, voy a agregar, no es el séptimo proceso, sino es el resultado Ya de vamos a ir los como en seis. 10. Ajá. No, pero es el resultado. Ajá. El resultado de esos 5 más, hoy hablamos de Uh-huh. verbalización, o Uh-huh. de verbos, ¿no? De esos 6 procesos, cuando los vivos intensamente, el resultado, voy a decir una palabra un poco difícil, ¿no? Pero el resultado finalmente es armonía, Uh-huh. Uh-huh. ¿no? Porque cuando llevas a cabo, Uh-huh. a través de esos procesos, una vida o una existencia, una conciencia, ¿no? En armonía, queramos o no queramos, estamos en alineación. Uh-huh. Y entonces te puedes dar cuenta que el cuerpo etéreo, Uh-huh. esencial, con el cuerpo físico, Uh-huh. vasija, Uh-huh. ¿no? Pueden coexistir en un bienestar, perdón, en un bienestar absoluto. Si están en un bienestar absoluto, pasan dos cosas. Número uno, cero estrés, porque hay bienestar. Uh-huh. Número dos, fusión total. Uh-huh. Cuando existe esa fusión total, todo se nos cambia. Sí, Pero totalmente. no lo hacemos para, no hay para. Una persona una vez me dijo, ¿y si voy al gimnasio, cuál es la razón? Porque Uh-huh. puedes. No, pues es que yo quiero tener un cuerpo más formado, menos formado, más músculo, bla, Uh-huh. bla, bla, bla. Y yo le dije, cuando estás ahí, estás pensando en músculo, ¿estás disfrutando o estás forzándote? Y me dijo, la verdad, sí. Honestamente hablando, me estoy forzando. Y cada ratito mido el músculo. ¿Y cómo está? Híjole, y Uh-huh. no está. Uh-huh. Y hoy comí demasiado, no comí, bla, 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 bla. Y dijo, entonces, ¿te estás disfrutando o estás estresando? Uh-huh. Y me dijo, no, pues la verdad, no estoy en alineación. Uh-huh. Está cañón porque eh, este cuate, cuando dejó el estrés de hacerlo y Uh-huh. simplemente lo hizo, cuando dejó el para y simplemente lo hizo, pasó algo muy interesante. Se metió en un bienestar
absoluto se empezó a marcar, bla, 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 bla. Ujú, No había ningún propósito, cero propósito, ujú. ¿no? Me decía, yo nunca pensé que yo puedo meditar cuando hago esas cosas. Él digo, si lo puedes meditar cuando haces esto, puedes meditar cuando haces lo que sea. Meditación perpetua. Lo que pasa es lo que te digo y con este tema, o sea, con ese ejemplo en específico, creo que es donde queda claro que siento que muchas veces como que entramos a los procesos Mm. con ese para, como para engancharnos. Es correcto. Y es como la forma en la que entendemos que, por ejemplo, con Ah, el ejercicio hay muchas personas que lo dicen. Yo empecé, híjole, que me costaba y era cada día, pues, no, hazlo hoy, hazlo hoy, hazlo hoy, y de repente ya es de las cosas que más disfrutan. Y ya no lo están ah, haciendo con un para, simplemente es usas correcto. ese para como para entrar a las cosas y engancharte. Es correcto. Y, Es correcto. y otra de las cosas que te iba a decir, todavía nos quedan unos minutitos, Sí. y que en esto creo que yo, o sea, estoy totalmente de acuerdo en cómo lo planteas tú, de que simplemente existe este bienestar cuando estás en esa alineación y que está y se siente increíble. Lo que creo también, y es para, y me voy a usar a mí de ejemplo, ¿no? O sea, yo lo que les decía, empiezas como que este caminito porque te das cuenta de que hay algo que no está funcionando en la forma en que pues a lo mejor estás llevando tu vida, ¿no? Que o te falta algo o sientes que podrías estar mejor o estás en búsqueda justo de este alineación y bienestar. Ok. Y empiezas y entras y lo tienes. Mm. Pero siento que hay veces que justo por tenemos tan anclada esta forma de pensar, de lo que decíamos de irte a la carencia, de irte a Mm. las experiencias, que aunque vas en ese camino, hay muchos momentos en los que es como si te desconectaras, como que pierdes ese balance, ¿no? O sea, como que pasó la mosquita y te distrajiste con esa experiencia o con ese... ¿Por qué te estrellas contra un árbol? Ujú, Porque te volviste, te miraste hacia atrás, ujú. ¿no? Y no tomaste la distancia adecuada y entonces, pues, Entonces, en esos momentos que, o sea, cuando pasa ese como desbalance, es volver al proceso uno, de buscar esa conexión, o sea, de conectar. en vez de tratar de buscar conexiones o encontrar conexiones, Ujú, lo primero que siempre decimos es, cuando te encuentras desconectado, entre comillas, ¿ah? ujú, Lo primero que sucede con la mayoría de la gente es, se empiezan a flagelar, porque ¿cómo es posible que yo esté desconectado con todo lo que yo sé y bla, 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 bla? Y ujú, tomé talleres y cursos y diplomas y nada, nada. Y eso los mantiene en el no estoy, en el no ujú, conexión. ujú. Okay. En vez de ir hacia la flagelación, ¿no? Se tiene que entrar en la ley de la apreciación porque están conscientes que no están conectados. Ujú. Si están conscientes que no están conectados, están conectados. Fíjate, eso no lo había notado. Claro, claro, Yo siempre aquí sacando mis cosas. pues Ajá, claro. ajá. O sea, ¿cómo estás hambriente? Qué bueno que estás consciente que estás hambriente. Si no estuvieras consciente que estás hambriente, que quieres comer o quieres tomar, lo que sea, estarás muerto Ujú. o inconsciente, pero estás consciente. Es que Es lo creo que, mismo. claro, creo que es una onda de comprender que estar en este bienestar y estar alineado no quiere decir que siempre estás en el yupi y estás en la felicidad. Es correcto. Es estar consciente de que puedes sentir todo este espectro de emociones, sentimientos, ¿no? Y que está bien. Es correcto. Y no pasa nada, Ujú, ajá, si estoy bien aún estando mal, ujú, y mal entre muchas comillas, ¿no? Si estoy bien, a pesar, oye, ¿cómo estás mal? Ay, lo siento, no, no te preocupes, estoy muy bien porque estoy mal. ujú, ¿Cómo es ujú, posible que estés bien estando mal? Porque estoy consciente que estoy bien, que estoy ujú, mal. Y el hecho que estoy consciente significa que estoy consciente, ¿no? O más bien, el hecho que estoy consciente significa que estoy bien porque soy consciente.
Oye, pero la cuenta bancaria y los coches y la... Ujú, ujú, Vale, estoy bien porque estoy consciente que no está bien. ujú. Estoy consciente que, o sea, sí, me vas cachando. Sí, sí, Es un sí. poco, es difícil, por no decir otra cosa, ¿no? Porque involucramos a la mente en todo ese proceso. Ujú. Sí, Si, sí. Ujú, si utilizo la mente solamente para arrancar la emoción o bien para arrancar la conexión emocional, ujú, entonces pues la mente no está jugando nada, no tiene papel. La mente hace solamente lo que tiene que hacer. La mente no tiene lugar para maniobrar, ¿no? Más de lo que tiene. O sea, no hay espacio, ujú, ¿no? Y te lo voy a decir de esta manera. Los coches, ujú, los motores de los coches tienen pistones. El motor tiene un pistón. El pistón tiene el espacio perfecto para entrar en el tubo para que el pistón se mueva. ujú, Okay. Con el tiempo se desgasta el pistón. Ahora ya no tanto antes. Se desgasta el pistón. ¿Qué sucede? El pistón, en vez de que entre y sale, hace ujú, esto. ujú, Cuando hace esto, ya no hay precisión. El coche se ujú, desviela, así le llamamos, ¿no? ujú, Un ujú. motor desvielado. Es exactamente lo mismo. A lo mejor no es el mejor ejemplo, pero creo que se más o No, menos sí, 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 creo que se entiende y creo que me gusta mucho porque siento que ya, o sea, con 3 programas después se cierra perfecto como el tema de entender y creo que justo esto que dices, que la mente, o sea, cuando entra la mente a estos procesos, justo entra esta onda del prejuicio, ¿no? Y de la correcto. objetividad que hemos Correcto. hablado. Y es lo que muchas veces igual te saca de ese balance, Es correcto. porque entra la mente directito a sacarte todo tu archivo, a sacarte todo el futuro que quieres, a sacarte un montón de cosas y pierdes esa objetividad, entran Entonces, todos estos prejuicios. Ujú, exacto. Si regreso al ejemplo del pistón, ujú, ¿cómo aseguro que el pistón no se desgaste? Respuesta, asegurando que entre el pistón y el tubo, ujú, entre el pistón y el tubo, ajá, ujú, haya suficiente amortiguación, ujú, que en este caso es aceite. El ujú, aceite tiene que tener cierta viscosidad, porque el pistón se caliente, que no se vaya a quemar ujú, el aceite, etcétera, etcétera, etcétera. Se quemó el aceite, pues valió todo, ujú, ¿no? Ok, ujú, ahora, si lo hacemos desde esa perspectiva con nosotros mismos, nuestro aceite es la conexión. ujú, O sea, nuevamente, estoy conectado simplemente porque puedo, no para mejorar, para todo. O sea, cuando hablo de quiero mejorar, significa que te estás viendo en un espacio que no está muy bien. ujú, ujú, Cuando la gente me dice, quiero estar bien y mejor, yo antes, hace muchos años, la gente me preguntaba, ¿cómo estás? Y yo siempre ujú, decía, estoy muy bien y mejorando. Y ya no lo digo así. Y la razón por la cual no respondo de esta manera hace tiempo atrás, hace muchos años, es porque estoy bien, punto. Y en ese estar bien no hay mejor o peor, simplemente estoy bien. Ahora, a lo mejor las circunstancias externas de mi vida no están de lo mejor, a lo mejor tengo bronca económica, de relaciones, lo que tú quieras, pero realmente estoy bien, ¿no? Siempre y cuando dejo que la mente haga solamente lo que tiene que hacer, analizar solamente lo que tiene que analizar, comprender solamente lo que tiene que comprender desde el intelecto. Nada más eso. No entrar a más cosas. Fácil, ¿no? súper fácil. No, creo que ya se nos acabó el tiempo, pero Ah, creo que cierra, te digo, muy, muy bien, como esta onda de ver cómo se conecta cada proceso y que correcto. no es cada uno independiente, ¿no? O Es sea, correcto. cómo están entrelazados y cómo, sin saberlo, o sea, porque yo creo que hay gente que a lo mejor nos está viendo y que a lo mejor nunca nos ha escuchado o que nunca ha escuchado esto, Pero dicen, ya lo sé. o yo y de repente es como, es que así es como pasamos la vida, ¿no? O sea, Es correcto. justo hemos pasado por esos procesos sin saber que tienen un nombre o que existen, como del 1 al 6, Sí, ¿no? sí, sí. Pero pasamos por ahí y pasamos por esa falta de conexión o con esa conexión, por esos prejuicios, por esa objetividad, o sea, vamos pasando por todo esto y al final nos lleva a una situación que creamos una situación que nos gusta o que no era la que queríamos. Entonces, bueno, pues ojalá que con esto podamos tener más conciencia de cómo estamos creando
y Sí, cómo o sea, estamos accionando, ¿no? te voy a decir, mira, cuando tu acción es la conexión infinita con tu Ujú, bienestar todo el tiempo, ¿ah? Dejas de preocupar con el futuro y lo que va a suceder y no va a suceder. O sea, porque estás bien. Si estás consciente de que estás bien, lo ujú, único que va a suceder mañana es que ujú, seguirás estando ujú, bien. ujú. Así de simple, ¿no? Sí. Ay, pues muchas gracias, Moshe. Síganlo en sus redes Díganme. sociales. Sí, en sus redes sociales, en Instagram está como @Moshe Javia con H y en Facebook como Moshe Javia con H terapeuta. Únanse a los Zooms que tiene, que son gratuitos los jueves a las 8:30 de la noche. Todos los jueves. Los jueves durante el día van a encontrar de qué va a hablar, porque normalmente es como un tema más en específico. Mm. Y encuentran ahí el acceso, que siempre es el mismo, pero bueno, ahí lo tienen. Síganos en nuestro canal de Retos. YouTube, que es Retos Femeninos TV. Y bueno, pues Síganos aquí en Facebook. síganos también en Planeta Interior para ver Gracias. todas las cosas que Daniela tiene atrás. Ajá, son hilos especiales. Daniela hace unas creaciones impresionantes, crea unas cosas impresionantes para tus paredes, entonces Gracias, invierta queridísimo. en tu pared. Gracias, gracias, gracias. Y gracias por compartir con nosotros, como siempre, tu experiencia. Es, Nos es vemos mi privilegio. la próxima semana. Sí, Que tengan muy bonita noche. igual. Gracias, Silvia, como siempre. Sí, bye, bye. Bye.